A más de un año de que la pandemia por COVID-19 afectara a todo el mundo, ¿te has preguntado cuáles han sido las peores pandemias en la historia de la humanidad? Mi nombre es Salvador Vázquez y te doy la bienvenida a Investigando Ando. Probablemente creas que la pandemia que estamos enfrentando en la actualidad sea la peor de la historia. Es muy complicada la situación por COVID. Ha afectado a millones de personas y también es cierto que quizá haya sido la pandemia que se ha expandido por los 4 puntos del planeta con mayor rapidez. Sin embargo, han existido pandemias más letales causando millones de muertes, problemas sociales, políticos y sobre todo problemas económicos y sanitarios. Es importante mencionar que aún no se conoce el panorama completo del COVID-19 debido a que continúa en plena expansión de contagios y muertes. ¿Te gustaría saber cuáles han sido las peores pandemias en la historia? ¿Te parece si vamos a investigar? VIH-Sida. Entre 25 y 35 millones de muertes. La única pandemia de esta lista que sigue en activo, aunque su tasa de mortalidad se ha reducido mucho gracias al descubrimiento de diversos tratamientos, los cuales permiten prácticamente hacer vida normal a los enfermos. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, causando una enfermedad que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que hace que el ser humano pierda su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Aunque se desconoce su origen exacto, el consenso científico cree que es muy probable que este virus saltara de los chimpancés a los humanos en África, en un proceso que se conoce como zoonosis. Ocurrió en algún momento del siglo XX, pero no se descubrió la enfermedad hasta 1983 y durante años estuvo injustamente asociada a la población homosexual, lo que provocó un importante estigma para cualquier persona inmunodeprimida, sobre todo en Estados Unidos. El SIDA en sí no mata al enfermo, sino que lo hace extremadamente vulnerable a otras enfermedades por la destrucción del sistema inmune. Aunque aún no existe vacuna o tratamiento que elimine del todo la enfermedad, los antirretrovirales permiten detener la progresión del ciclo vital del virus y de esta forma proteger frente a infecciones, aumentando en muchos años la esperanza de vida de los infectados con VIH. Sin embargo, el alto coste de los medicamentos hace que el SIDA siga siendo una pandemia con consecuencias altamente graves en países poco desarrollados. En 2018, casi 500,000 de personas murieron por culpa de este virus solo en África. Plaga de Justiniano. Entre 30 y 50 millones de muertes. Entre los años 541 y 549, donde todavía existía el Imperio Romano de Oriente, surgió una enfermedad que provocó la muerte a entre 30 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo número 6. El motivo: la plaga de Justiniano, una enfermedad desconocida que causaba alta fiebre y manchas pestilentes en todo el cuerpo, síntomas que hacen a los historiadores creer que probablemente se trató de una cepa de peste similar a la que asolaría Europa unos siglos más tarde. La pandemia por este virus fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en toda Europa. Su nombre viene del emperador romano Justiniano I, que regía entonces al Imperio Bizantino. La incidencia de este virus en África y Asia la convirtió en la primera pandemia global de la historia. Se cree que las causas también fueron las pulgas de las ratas, que transmitían el bacilo de Yersinia pestis, que luego infectaba a los humanos. Gripe española. Entre 40 y 50 millones de muertes. Esta enfermedad, que supuso la última gran pandemia a la que se ha enfrentado la humanidad de manera colectiva hasta la llegada del coronavirus,
se originó con toda probabilidad en campamentos militares de Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte control sobre los medios que impusieron muchos gobiernos durante la Primera Guerra Mundial hizo que el primer sitio donde de verdad se reportara la terrible incidencia de la pandemia fuera en España, que no combatía en el conflicto mundial, por lo que el sobrenombre de gripe española llegó para quedarse. La pandemia estuvo causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, que a diferencia de las gripes conocidas hasta el momento, no afectaba sobre todo a niños y ancianos, sino también a jóvenes y adultos con buena salud. Aunque los historiadores difieren sobre la mortalidad exacta, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra de muertos entre los 40 y los 50 millones de personas. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. Aún así, la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había suficientes medicamentos disponibles a causa de la guerra. Sin embargo, en el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado, gracias, en gran medida, al desarrollo de la inmunidad de grupo. Viruela, 56 millones de muertes. Aunque las cifras de fallecidos están lejos de las de la peste negra, la viruela fue una enfermedad infecciosa que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos. Conocida desde la época romana, causaba una enorme mortalidad y no existía ningún tipo de tratamiento general contra sus síntomas, los cuales fueron unas erupciones muy dolorosas en la piel, pústulas y fiebre. Además, la viruela afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo uno de los principales causantes de mortalidad infantil. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Sin embargo, en esa época, las investigaciones del británico Edward Jenner llevaron a la aparición de la primera vacuna, que derivaba su nombre precisamente del ganado del que se extrajo la cepa, la cual permitía inmunizar al ser humano contra este virus. Aún así, la viruela siguió siendo un problema importante en el siglo XX en países en vías de desarrollo, hasta que las primeras campañas de vacunación mundial impulsadas por la ONU llevaron a su erradicación en 1980. Peste negra, 200 millones de muertes. La pandemia más mortal de la historia aparece a partir de mediados del siglo XIV. Aunque ya habían existido otras plagas consideradas como peste, la que apareció en Europa en 1347, la conocida como muerte negra, debido a las manchas y bubones pestilentes de ese color que la enfermedad hacía aparecer por todo el cuerpo, superó todo lo conocido anteriormente. Introducida por marinos, esta enfermedad comenzó en el puerto mediterráneo de Mesina, en Italia, pero se extendió muy rápidamente, llegando a Inglaterra, Alemania y Rusia en 1350. La enfermedad era altamente infecciosa y saltaba de una persona a otra como un reguero de pólvora. Durante un lapso de tiempo de apenas unas décadas, se estima que un tercio de la población de Europa, entre 75 y 200 millones de personas, fallecieron por causa de la peste. Una terrible mortalidad que no soportaría comparación con ninguna otra pandemia de la historia. Aunque se desconoce el origen exacto de la muerte negra, la teoría más extendida actualmente es que la enfermedad la provocó el bacilo Yersinia pestis y se transmitía a través de las pulgas de las ratas. El profundo impacto de esta epidemia fue lo que favoreció el nacimiento de medidas extremas de control de infecciones, que muchas veces condenaban al destierro o incluso la muerte a los infectados. Ahora ya cuentas con un mayor panorama acerca de las peores pandemias a lo largo de la historia. Si el video te ha gustado, te pido que me regales un like, deja tu comentario si conocías ya algunas de estas situaciones a lo largo de la historia, no olvides compartir con tus amigos y tampoco suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por ver el video de hoy. Mi nombre es Salvador Vázquez y esto es Investigando Ando.